Profesora, disculpe que le interrumpa, está silenciada. Sí, sí, gracias. Aquí estoy peleando con el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces quedamos en este tema de los diagramas de flujo. A veces, nada más para cerrar este tema del diagrama de flujo, no tiene que ser una cosa compleja, es solamente para que como equipo entendamos cuál va a ser el recorrido que va a tener el usuario final al momento de utilizar la aplicación. Y esto es positivo cuando estamos trabajando dentro del equipo de trabajo para ponernos de acuerdo principalmente en cómo conceptualizamos o cómo vamos a hacer esa definición de concepto de nuestro diseño. Si nosotros no tenemos esto claro al momento de empezar a hacer el diseño, podemos atascarnos o podemos demorarnos un poco más en ese proceso de creación. Entonces, según las tareas que hemos identificado que debemos lograr a través de la aplicación, yo diría que siempre el siguiente paso sería el diagrama de flujo y la creación, o por lo menos hablar sobre los escenarios. Quizás no es necesario ponerlos en blanco y negro en papel, pero puede ser muy interesante que podamos escenificarlos, y de eso se trata un poco el storyboard, que más que nada consiste, aunque no es el único mecanismo, el visual no es el único mecanismo, sí es importante que de alguna manera la idea se verifique con usuarios finales. Recuerden que les mencioné que en todas las fases, en todas las partes, etapas del diseño centrado en el usuario, nosotros queremos validar que lo que vamos haciendo, de alguna manera, que el usuario participe en lo que vamos haciendo. Entonces, hay etapas en las que definitivamente no vamos a tener la presencia del usuario final, pero hay otras en que podemos incluirla, y esta es una de ellas. ¿Cómo validamos que todas esas ideas que tuvimos, recuerden que el tema de los requerimientos está comprobadísimo en temas de proyectos que muchas veces empezamos o definimos requerimientos que realmente no son o no están alineados con las expectativas del usuario? Entonces, este proceso de validación con el usuario nos permite ir de alguna manera mejorando ese concepto, que si en efecto nosotros captamos mal la idea y hacemos esta verificación con el usuario final, estamos a tiempo de volver a sentarnos a hacer esos análisis y regresar entonces atrás a ver qué cosa no comprendimos bien y tratar de buscar más información para ver cómo hacemos para mejorar ese concepto que quizás en la primera vuelta no nos fue tan bien. Y esto puede ser tan rápido o tan lento como el equipo lo decida. A veces en la primera idea la vamos a validar. Eso puede ser muy bien. Es más, dentro de los conceptos de desarrollo ágil se utiliza así, y sobre la marcha se van haciendo mejoras. Entonces, estos storyboards nos ayudan a eso. Puede ser una representación general de cómo se espera que el sistema funcione sin necesariamente entrar en un proceso de diseño. Es como un tema conceptual, y eso entonces se verifica con los usuarios. O sea, se verifica, usted se ve en este escenario, cómo lo ve, qué incluiría usted. O sea, esa retroalimentación la podemos ir captando desde este momento. Entonces, entre otras cosas, nos permite validar dentro del equipo cómo entendemos el problema y cómo concebimos la solución. Regularmente se hacen escenarios de antes y después para poder, en efecto, validar que entendemos las diferentes perspectivas. Dentro del proceso de análisis y en función y dependiendo mucho de los mecanismos o las técnicas que implementemos, la parte de análisis de repente no solamente lo hace una persona, lo hacen varias personas y se van al campo a recoger información. Y cuando llegan y consolidan, entonces tratamos de ver qué perspectiva tomaste tú, en qué cosa coincidimos, etcétera. Y ese proceso de ponerse de acuerdo a veces sale mucho más fácil representarlo con información visual, y esta puede ser un mecanismo. Así que de muchas maneras este concepto de storyboards ayuda muchísimo. Y no solo esto, sino que cuando ese equipo de análisis se ha puesto de acuerdo, ese mismo concepto se traslada a los diseñadores y a los programadores, de manera tal de que todo el equipo a lo largo del desarrollo entienda cuál es el objetivo final, ¿no? Y no lo pierda de vista. Porque si existiese algo dentro de la aplicación que no ha sido verificado, o que cuando estamos en el proceso de desarrollo no se comprende, siempre que la persona, ese desarrollador, tenga la idea de que yo recuerdo que cuando hicimos el escenario, cuando vimos el storyboard, sucedía esto y yo no lo veo aquí,
cómo lo puedo mejorar, qué puedo de repente sugerir. A lo mejor no se vio en el proceso de diseño. Todas esas cosas son eso. El equipo tiene que estar anuentes a que estamos desarrollando un sistema para un usuario final que tiene un perfil particular. Y les mencionaba también que otra ventaja del uso de los storyboards y los escenarios es que ayuda entonces al grupo del proyecto final, al equipo, a enfocarse en el usuario final mientras idealiza la solución. Okay, entonces, cuando tenemos todas estas ideas claras, viene ese proceso de brainstorming de diseño, que existen técnicas que son diversas, existen muchísimas técnicas para hacer estos diseños. Puede ser que dentro del equipo de trabajo solamente haya uno que sea muy creativo y de repente ese es el que tiene la responsabilidad de poner todos estos conceptos de análisis en un formato, o puede ser también una acción que se da de manera colaborativa dentro del equipo, pero independientemente de cómo ataquen ese problema, diría yo, o esa etapa dentro del proceso del diseño centrado en el usuario, deben recordar estas cosas que están aquí dentro del diseño. Ok, primero, como ya usted ha definido previamente el tipo de sistema, si va a ser móvil, si va a ser web, si va a ser otro tipo de dispositivo, entonces ya usted debe de repente buscar información, si no la tiene, si no la maneja, sobre las guías de diseño. Y estos son exactamente esos guías. Las guías te dicen, procura hacer esto bien, pero no te dice realmente cómo hacerlo bien. Yo creo que hay una brecha un poquito grande entre cómo yo logro eso que me dicen los principios de diseño en hacerlo realidad en un diseño. Siempre, regularmente he tenido estudiantes que esa parte como que quieren que les diga, dime dónde pongo el botón. Bueno, eso nunca nos lo van a decir las guías de diseño. Pero existen patrones de diseño que de repente sí nos pueden sugerir en cómo hacerlo. Es más, los patrones de diseño ya vienen hasta preconcebidos. A veces usted nada más hace un drag and drop, o sea, lo agarra de aquí y lo pone allá y de repente no se complica. Pero ojo, hay patrones de diseño que no son usables. Hay patrones de diseño que no siguen los principios de diseño. Y es ahí entonces donde uno combina esa información previa sobre los principios de diseño y los patrones que ya existen, porque nosotros no estamos inventando la rueda. Entonces, cuando hablamos de diseño, nosotros definitivamente debiéramos empezar por un boceto o wireframing, que son que hacen en lápiz. Okay, esto es como para, de manera general, ir revisando, verificando dónde podrían estar nuestros mayores problemas al momento de pasar a un diseño un poco más formal. Entonces, siempre es recomendable hacerlo a mano. Inclusive, estos diseños a mano pudieran ser sujetos a pruebas con usuarios finales. A veces es un poco, vamos a decir, dificultoso este proceso de tener papeles y hacer las veces de que es un sistema y lo hacemos con post-it, por ejemplo, y simulamos que esto es una caja de búsqueda, o simulamos que esto es un menú que se expande y ofrece un sinnúmero de opciones. Puede ser difícil, pero hay muchos ejemplos disponibles de videos de cómo se puede lograr. Pero si queremos asegurarnos de no hacer mayor inversión de tiempo posterior, este es un momento en donde aquellos pues, que tienen un poquito de más creatividad de poner la información en una página, aquí es donde pueden sacar esta creatividad y poner entonces en contexto ese proceso de análisis en un documento o en un diseño que se hace entonces en papel. Okay, entonces, ¿qué cosas deben considerar en ese proceso de creación, ese proceso de diseño? Bueno, los primeros son las guías de diseño. Yo les traje estas 5 que están aquí. Lo vemos, creo que en el curso de interacción humano-computador, vemos la mayoría, o por lo menos las recorremos, y de repente pueden ser un poco complejas de comprender o de aplicar. Eso es lo que más he visto que se les dificulta a los estudiantes. Pero una vez que lo entienden, pues es mucho más fácil de utilizar. Yo les traigo en la siguiente diapositiva los principios de Norman, porque me parece que dentro de todo son, las heurísticas de Nielsen, porque son las heurísticas que más se utiliza cuando se hacen evaluaciones
de interfaces gráficas. Entonces, esas heurísticas de Nielsen incluyen información inclusive, por ejemplo, de las 8 reglas de oro de Schneiderman, están muy relacionadas. Y de alguna manera están también incluidas los principios de Norman. Así que yo diría que con esa matamos 3 de las 5 guías de diseño. Pero si usted quiere una cosa bien completa y quiere entender mejor este tema del diseño, le recomiendo entonces la página web del señor Bruce Tognazini, que es también ha colectado, lo que ha hecho es con el tiempo, ha ido aumentando esos principios y los ha ido detallando de tal manera que allí está prácticamente todo lo que usted debe saber sobre guías de diseño. Okay, entonces, yo les voy a mostrar las de Nielsen y voy a tratar un poco de ponerles en contexto esa información para que lo puedan aplicar. Entonces, lo otro son los patrones de diseño. ¿Qué quiere decir patrones de diseño? Que muy seguramente ya las empresas o empresas más importantes de alguna manera han logrado o que tienen algún impacto en el mundo de los desarrollos de software o de los sistemas, han logrado clasificar patrones de diseño de manera tal que, por ejemplo, tenemos una idea clara de cómo debe verse un formulario o de repente tenemos una idea más clara cómo debe verse un menú de navegación lateral o qué debo poner en el menú utilitario que se utiliza en las páginas web o en menús accesorios, cómo mejor representar las imágenes de redes sociales, etcétera. Existen muchísimos patrones de diseño y aquí definitivamente aplica que para gusto los colores, pero les decía que debían tomar muy en cuenta que hay patrones de diseño a veces que no siguen los mejores principios que han sido, las guías de diseño, perdón, que han sido definidos. Y estas definiciones es un proceso que a estas personas les ha tomado un tiempo entender y colectar, así que no piensen que esas guías de diseño realmente son accesorias. Sin embargo, yo considero que la aplicación de esas guías de diseño nos van a llevar finalmente a tener un producto que sea fácil de usar y que definitivamente lo vamos a medir a través de evaluaciones o pruebas de usabilidad, que sería lo que concluye este proceso de diseño, ¿no? Y lo otro que no hay que perder de vista, porque ni en las guías de diseño ni en los patrones de diseño se definen, son los diseños gráficos. Y aquí entran mucho los especialistas de diseño gráfico, que son los que manejan el tema de los colores, el tema de la tipografía, etcétera. Existen muchas recomendaciones de cómo hacer mejor qué, para qué cosa en específico. Y es recomendable entonces dentro de este proceso de creación darle una ojeada para recordar esas cosas cuando estamos en el proceso de diseño, ¿sí? Entonces les decía que les iba a presentar los principios de diseño que son los de Nielsen, porque de alguna manera estos principios son los más utilizados al momento de uno decir o criticar o evaluar una interfaz. No está en el mismo orden porque yo empecé a hacer justamente esta numeración basada en otra imagen que era de los principios de Schneiderman y no logré entonces alinearlo. Así que me voy a basar en estas que está aquí, pero definitivamente están relacionadas con estas que están en la imagen, ¿no? El proceso, el principio número 1 tiene que ver con el mapeo. Y a veces este nombre puede ser complicado. Para los que han leído el libro de Donald Norman puede ser que lo comprendan, pero para aquellos que no han visto este concepto de mapeo, de manera práctica lo que te dice es que utilicemos metáforas y lenguaje que al usuario les sea familiar. Este es un aspecto clave dentro de la creación de los diseños. Cuando hablamos de metáforas, hablamos de esas metáforas que nosotros conocemos, por ejemplo, los iconos del disquete, del disco, para simbolizar que al hacer clic yo puedo almacenar o grabar algo. La metáfora de la caja de basura, el bote de basura, por ejemplo, en el escritorio de Windows ya sabemos que es para botar algo. Y existen una cantidad de metáforas que a lo largo de la creación de los sistemas o de los sistemas informáticos existen y que ahora inclusive para los sistemas móviles se han hecho muy populares diferentes tipos de metáforas. Entonces, vale la pena que nosotros incorporemos estos, regularmente están dentro de los patrones de diseño, e incorporemos estas metáforas para hacerle mucho más familiar el proceso de descubrimiento de las interfaces a nuestros usuarios finales. Y en concepto de lenguaje que al usuario le sea familiar, depende mucho del contexto.
Aquí vale la pena de repente, bueno, no sé si algunos llegaron a ver la interfaz anterior que tenía el Banco General en la aplicación móvil de banca en línea, y ellos utilizaban un concepto, la verdad es que no sé si lo han dejado, pero fue un concepto que a mucha gente le llamó la atención, el concepto transaccional, era el término que utilizaban para cubrir una serie de servicios que daban a través de la aplicación. Entonces, de repente eso no es un lenguaje que sea familiar. El usuario puede entender para qué es, el usuario que ya de alguna manera venía utilizando la plataforma, pero un usuario nuevo de repente no iba a ser particularmente familiar, ¿no? Entonces, así pasan con muchos sistemas. Utilizamos a veces palabras que no necesariamente son palabras que manejan ese grupo de usuarios que tenemos la intención que utilice nuestro sistema. A veces inclusive hacemos suposiciones y lo ideal es que cuando hacemos estas suposiciones las validemos con los usuarios finales para ver si ellos entienden lo mismo que nosotros quisimos dar a entender. Cuando nosotros tenemos que darle nombre a los menús, por ejemplo, y si no existe particularmente un sistema parecido, a veces nos cuesta como poner un nombre que aglutine todo lo que quiero poner dentro de esa estructura organizativa dentro del menú. Así que uno puede simplemente decir, oye, mira, me parece que el nombre es tal, pero voy a validarlo con un usuario final. Salimos del problema. Aquí lo importante entonces es que en ese concepto del principio es que utilicemos esos estándares, aunque después los voy a mencionar en la número 7 de consistencia, utilicemos cosas que las personas estén familiarizadas. Basémonos entonces en aquellos sistemas que las personas más regularmente utilizan. Por ejemplo, las personas, me atrevo a decir, utilizan muy regularmente el Google, ya las personas están familiarizadas con el concepto de el buscador, las personas están familiarizadas con, dentro de las aplicaciones móviles, con el WhatsApp. ¿Qué cosas tiene el WhatsApp que de repente yo puedo utilizar en mi aplicación que estoy haciendo? O podemos validar inclusive dentro de ese grupo de usuarios al que yo voy para el cual estoy orientando mi aplicación, tratar de verificar qué es lo que los motiva a ellos a utilizar estas aplicaciones. ¿Qué aplicaciones utilizan más? De manera tal que yo pueda imitar esas cosas que son positivas dentro de esas aplicaciones. ¿Okay? Entonces, el mapeo es muy importante porque hablamos entonces en el lenguaje de las personas que finalmente van a utilizar la aplicación. Minimalismo, aquí lo que nos aconseja Nielsen es que proveamos información, solo la información necesaria de una manera elegante. Nuevamente, es un concepto muy amplio porque elegante para usted no es elegante para mí. Entonces, de repente el concepto minimalista, el mejor ejemplo, pero es un ejemplo extremo de minimalismo, es la pantalla inicial de Google. ¿Okay? Y eso quiere decir, más que nada, es cuando nosotros hacemos aplicaciones, tratar de no tener mucho ruido. El ruido se le llama al uso de los colores, al uso de imágenes que se mueven, etc. Entonces, importante que ese concepto de minimalismo, regularmente los diseñadores gráficos lo manejan muy bien, pero si no tenemos dentro de nuestro equipo un diseñador gráfico, pues tratemos entonces de siempre procurar un diseño simple pero ordenado. Y en este concepto de minimalismo vale la pena revisar los principios de Gestalt, que nos ayudan a entender cómo las personas a través de del estímulo visual organizamos mentalmente lo que vemos. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque a veces nosotros tendemos a hacer diseños desordenados y los principios de Gestalt nos ayudan un poco a entender cómo debemos organizar. De hecho, cuando nosotros vemos aplicaciones, muchas aplicaciones hoy día que son populares utilizan estos principios de Gestalt en el concepto de organización de la información, solamente que no lo conocemos. ¿Okay? Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo a ese principio de minimalismo. En cuanto a visibilidad, nos recomienda este principio de diseño que se muestre el estado del sistema, ¿okay? Brindar información, ¿qué está pasando? Antes sucedía que los sistemas no decían, uno daba enter o daba, por ejemplo, enviar una información y simplemente se quedaba estático el sistema. Y no digo antes, yo por ahí utilicé un sistema justamente del Estado, no quiero ni decirlo, que no me decía, o sea, no pasaba nada. Entonces le di como 15 veces al botón, bueno, no quizás 15, pero le di muchas veces al botón.
y resulta que me llegó ese número de veces la información al correo electrónico, pero era porque el sistema no me decía a mí que ya había terminado el proceso y que ahora podía hacer otra cosa. Entonces, son cosas que parecen como muy evidentes, sin embargo, pues todavía seguimos viendo sistemas o diseños que tienen esos problemas. El número 4 habla de libertad, y esto tiene que ver con permitirle al usuario que pueda decidir qué hacer, y no sea usted quien decida por él. A veces este concepto de libertad se puede jugar con ella porque hay también dentro del concepto de libertad restricciones que deben darse dentro del sistema por temas de seguridad. Entonces siempre hay que buscar ahí un balance en función de ese concepto de diseño, que no lo debemos tomar literalmente. ¿Para qué cosa nosotros queremos que el usuario tenga libertad? De repente cuando cargamos una página, a mí me gustaría ver las imágenes del carrusel por mí mismo y no que alguien me las mueva, porque de repente estoy leyendo y se pasó la imagen. Entonces, ya no me dio libertad. Hizo algo que yo no le pedí que hiciera. Más o menos para esas cosas es que son importantes ese concepto de libertad en el diseño. Prevenir errores, pues, ayudar a que los usuarios no cometan errores. Nuevamente es un concepto muy general, pero se verifica más cuando hacemos esas pruebas reales del sistema o de los diseños. Ahí nos vamos a dar cuenta donde hay quizás alguna posibilidad de que el usuario cometa un error y a lo mejor haya que incorporar aspectos de diseño para evitar que las personas cometamos esos errores. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un ejemplo que de repente a alguien les ha sucedido, si usted está navegando en Instagram, por ejemplo, y usted a través del móvil hacia arriba, pues para seguir viendo todo el historial que le presenta en la pantalla, de repente agarraste el teléfono de una manera que terminaste dando doble clic a una imagen y entonces eso significa me gusta. Entonces, en teoría, pues debería haber una manera para evitar que suceda ese error, porque no era mi intención darle like o me gusta a una imagen. Entonces, yo tengo dos maneras. O prevengo, o sea, que no lo hago tan sensible, o ayudo a que la persona se recupere de ese error, que es la número 10. Esas dos van casadas. Okay, entonces, regularmente eso lo vemos más cuando tenemos ya un mecanismo que nos permita probar las pantallas, pero siempre es bueno tener eso en mente en el momento en que estamos diseñando. Si podemos prever los errores que pueden suceder cuando estoy inclusive diciendo el tipo de interacción que va a tener una interfaz, pues es ideal que las consideremos. La número 6 habla del reconocimiento, que es más fácil reconocer que recordar. Y esto tiene que ver mucho con los procesos cognitivos de los seres humanos. Nosotros tendemos a olvidar rápidamente las cosas, nuestras memorias, cómo funcionan las memorias y el proceso de estímulo que entran a través de nuestros sentidos. Puede ser, a veces, vamos a decir, puede jugarnos en nuestra contra, ¿no? Y eso es lo importante de repente que estudia la HCI, es cómo nuestras capacidades de repente influyen en la manera que utilizamos las aplicaciones. Y específicamente para este principio, lo que nos dice es que debemos proveer los mecanismos visibles que le va a ayudar a la persona a reconocer qué puede hacer cuando hace clic allí o qué puede suceder. Eso lo logramos a través de los nombres que les damos a las etiquetas, al menú de navegación, a los botones que nosotros definimos. De repente, este concepto de reconocimiento aplica muy bien cuando hemos organizado dentro de un menú un grupo de otras opciones que no pueden estar todas disponibles de repente en la primera página. Nosotros queremos entonces ayudar a la persona a que a través de ese proceso de reconocimiento, o sea, que no tenga que memorizarse algo, a que utilice la aplicación o la pueda descubrir muy fácilmente. La número 7 es muy importante porque justamente va, creo que, ligada a la número 1, porque no solamente es un tema de diseño, no es solo un tema de uso de colores, etcétera, sino que la consistencia se ve desde muchas aristas. La primera es una que es bastante elemental y es que no cambiemos a lo largo del sistema las posiciones donde hemos colocado la información, las imágenes, los menús, etcétera. Aunque sea monótono, aunque quizás al diseñador gráfico le puede parecer escandaloso o no necesariamente le guste.
Dentro del concepto de los principios de diseño de interfaces de usuario, es recomendable mantener la consistencia a lo largo de la aplicación. Muchas veces esto se logra poniéndonos de acuerdo inicialmente en qué colores vamos a utilizar, qué color le vamos a dar a los botones, qué color le vamos a dar a los over de los botones. O sea, si nos queremos ir a todos los detalles, aquí en tema de consistencia hay un nombre que se le da a ese documento, y ese documento también te dice el estilo de la letra, qué tamaño va a llevar el encabezado 1, el encabezado 2, el encabezado 3, cómo se van a, el tamaño, por ejemplo, que se le va a dar a las imágenes a lo largo de la aplicación, y se hace con el fin de que todos dentro del equipo estén, que están inclusive encargados del proceso de diseño, y cuando también inclusive llegue a los programadores, que también sepan qué deben hacer o cómo debe mantener la consistencia del diseño. Importante aquí utilizar las convenciones y estándares conocidos. Aquí entra el tema de los patrones. Por ejemplo, para los dispositivos móviles ahora es muy común, por un tiempo no se estuvo de acuerdo, pero pareciera que ahora es cada vez más común que el menú de la aplicación aparece a través de un menú hamburguesa, que son 3 líneas. Antes también se ponían en un menú corbata que era de 3 puntos, ahora el de 3 puntos se ha dejado para otros tipos de menús que son secundarios. Esas son convenciones que debemos entender en el momento del diseño, ¿no? Y como esto va cambiando y modificándose, siempre hay que estar actualizándose sobre esas convenciones. En la ayuda nosotros queremos pues algo elemental cuando hacemos sistemas, siempre que haya una manera de ofrecer ayuda o información a los usuarios, ya sea que utilizamos, y ahora hay muchas formas modernas de ofrecer ayuda. Ahora tenemos los chatbots que se han convertido en una cuestión muy popular. Antes se utilizaba el FAQ, Frequent Asked Question. Ahora dentro de los formularios hay una opción que tiene un signo de interrogación, donde las personas pueden pasar el mouse o hacer clic y les va a brindar más información sobre lo que deben incluir dentro de ese elemento del formulario. Por ejemplo, hay muchas maneras de ofrecer ayuda. Lo que es importante es que siempre debe existir un mecanismo que la persona pueda ver fácilmente de cómo hacer qué cosa. Y vamos a tener todo tipo de usuarios. Hay usuarios que les gusta leer, hay usuarios que no les gusta navegar, usuarios que no les gusta navegar. Entonces, debemos pensar que esa ayuda debe servir para todos los usuarios que tengamos dentro del sistema. En cuanto a flexibilidad, es importante pensar también en aquellos usuarios que son un poco más expertos y ver cómo podemos hacerlo más rápido, algo que de repente a los usuarios que tienen menos conocimientos tecnológicos, lo tenemos que hacerlo de otra manera. Pero, ¿cómo hago que en ese diseño se incluyan para ambas versiones? Piensen en el copiar y pegar. Usted siempre tiene la opción del copiar y pegar, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. También tiene la opción de utilizar dentro del mismo menú el concepto de copiar y pegar, si está, por ejemplo, en otra herramienta que lo permita a través de su menú, o puede usar control C, control V. ¿Sí? Entonces, piensen cuando hablamos de flexibilidad, piensen en eso, en cómo podemos hacer más eficiente para esos usuarios que de alguna manera tienen un conocimiento mucho más elaborado sobre la parte tecnológica. Y la número 10, la recuperación ante los errores, pues está ligada con la 5 que les decía del tema de prevención. Y es que si definitivamente el sistema no puede, por las interacciones que hemos definido, prevenir los errores y llega a darse, pues démosles una salida al usuario para que pueda deshacer, para que pueda quitar, para que pueda de alguna manera darse cuenta que hay un error dentro de la información quizás que ha entrado, y le demos una salida o una ayuda en el momento en que lo necesita y que ha ocasionado, digamos, que ha entrado a ese error. A mí me gusta mucho dar los ejemplos con los formularios porque creo que es allá en temas de diseño. Yo he visto formularios que de repente si uno rellena mal un campo como la cédula, y a veces uno te lo piden con guiones o sin guiones, pero hay formularios que no te dicen cuándo es con guiones o si lleva sin guiones o cuándo tiene algún formato en específico. Entonces, cuando esos formularios los tenemos de esa manera, nosotros queremos asegurarnos que el usuario, antes de llenar la información, sepa el formato. Pero ustedes, no sé si han visto, hay algunas aplicaciones que no te dicen siquiera eso. Entonces, cuando llegas al paso de enviar,
no se envía o no se habilita el botón de envío porque existe un error en la parte de arriba, pero no te lo dice tampoco, entonces el usuario no lo sabe. Hay que tener cuidado cuando hacemos estos mensajes de error o cuando tratamos de hacer algo demasiado, como les digo, moderno, pues, sin dar retroalimentación suficiente de dónde están los problemas que el usuario está teniendo. Y esto lo he visto muy, muy regularmente. Así que es un tema que de repente se desconoce por parte de los que hacen los diseños y es importante que ustedes lo consideren en el momento que estén haciendo sus aplicaciones. Ok, la siguiente etapa después del diseño es el prototipado. Y seguramente ustedes este tema lo han tratado. Aquí lo voy a ver muy por encima porque realmente es algo que es muy común. Nosotros en la etapa anterior procedimos a hacer el diseño, que regularmente lo hacemos en un diseño, puede ser de baja fidelidad o de media fidelidad. Y esto es lo que nosotros le llamamos prototipo. Regularmente hacemos un boceto que no lleva ningún tipo de gráfica, sino que nos enfocamos en cuáles son los elementos dentro de la pantalla, con miras a que posteriormente hagamos un prototipado. ¿Qué es un prototipado? Es una versión incompleta, una versión que no funciona, o sea, no ha pasado por un proceso de desarrollo, son como conjuntos de imágenes, que de alguna manera las entrelazamos para poder ver cómo, poder entender la interacción o las diferentes pantallas que va a tener nuestro sistema. ¿Por qué es importante dentro del proceso de diseño centrado en el usuario? Porque nos ayuda a definir aspectos relevantes del diseño, que es importante atenderlas a tiempo como equipo. Nos da las bases para hacer las pruebas o los testings, particularmente con usuarios. Y podemos ya empezar a hacer las primeras mediciones del concepto de usabilidad, que lo vamos a ver más tarde. ¿Cómo nosotros verificamos que nuestro sistema es fácil de usar? Aplicando o revisándolo a través de la usabilidad. ¿Okay? Y de eso quiero hablarles de manera separada porque tiene sus propias maneras de verificación, ¿no? Ya les decía, existen los prototipos de alta y de baja fidelidad. Los software que existen para esto son varios. Usted puede utilizar hasta PowerPoint si quiere. Realmente, cuando se trata de pruebas de prototipo, de funcionalidades per se, no importa tanto el look and feel en un momento dado, sino que antes de pasar a ese proceso de creación que toma un tiempo, validamos de alguna manera que el concepto se entiende. Y eso lo podemos hacer en herramientas tan sencillas como el PowerPoint, pero hay otras que son más sofisticadas, que ya tienen inclusive un banco de imágenes que te permiten agilizar el proceso de diseño. Okay, entonces, estas son algunas herramientas. Ahora existe una que se está utilizando mucho que es Figma. Tiene un proceso de comprensión de esa curva de aprendizaje, la tiene, pero una vez que lo utilizas es muy práctico y sobre todo pues no tiene costos, ¿okay? Por lo menos no en las versiones básicas. Así que se está utilizando mucho y es importante para el efecto de la siguiente fase, que es las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad tienen muchas variaciones. Las pruebas de usabilidad pueden ser pruebas con usuarios reales en un entorno privado, en un laboratorio, para efectos de controlar muchas cosas, o puede ser informal, o sea que yo ya tengo un primer diseño y yo lo llevo a un usuario final o traigo a un usuario final para que me diga cómo entendería esto que he diseñado. ¿Okay? Entonces, estas pruebas de usabilidad o pruebas basadas en usuarios se conocen como pruebas de usabilidad y consisten en que un grupo de personas representativas, o sea, de ese perfil para el cual yo hice el diseño, realice una cantidad de tareas utilizando el sistema o el prototipo. Los diseñadores pueden considerar diversos aspectos al diseñar una interfaz, pero no son usuarios. Ojo, aun cuando usted crea que sí lo es, usted no es el usuario, usted es el diseñador. E incluso los propios usuarios a veces no pueden identificar claramente sus necesidades de interfaz. Entonces, como el diseño es un proceso creativo, que puede ser que les guste, no les guste, o que en efecto no contemple las necesidades del usuario o sus capacidades, las pruebas de usabilidad es lo que va a descartar o lo que va a validar si nuestro diseño es fácil de usar. ¿Okay? Y por eso es importante, de hecho, se aplica desde el primer boceto que tengamos si queremos aplicarlo, pero lo ideal es que
en el transcurso del diseño siempre validemos quizás 1, 2, 3 pantallas que pueden ser complejas y queremos validar si vamos por buen camino. Esto es para no avanzar y tener que darnos cuenta, después de mucho avance, que algo estuvo mal desde el principio y tengamos que regresar hacia atrás. Por eso entonces el concepto de la participación del usuario. Les decía que pueden ser tanto formales como informales. Puede usted hacer una prueba en un laboratorio que tenga todas las cámaras y todos los software que nos hacen mediciones. Aquí tengo un ejemplo de un cuarto. Aquí no conozco que existan laboratorios de pruebas de usabilidad. ¿Okay? Sin embargo, se pueden montar porque son fácilmente montables, teniendo quizás 2 cuartos para hacer las pruebas, o al menos 1 cuarto, para poder hacer las pruebas de usabilidad con usuarios finales, ¿no? El entorno cerrado de laboratorio permite manejar muchas cosas, pero también hay que ser un poco realistas y saber que no todas las aplicaciones son para usar en espacios cerrados. A veces necesitamos justamente validar el contexto de uso. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos sistemas justamente, estos softwares de prototipado, te dan una versión, una vez que usted ha terminado el diseño y que ha hecho la interrelación entre las diferentes pantallas, te hace una versión ejecutable que usted la puede ejecutar de cualquier lugar. Entonces, usted puede irse a cualquier lugar a hacer las pruebas con usuarios reales. Entonces, esto ha mejorado mucho con el tiempo. Ya no es un tema local, usted lo puede en efecto validar en otros lugares. Pueden ser presenciales, pueden ser a distancia, pueden ser formales, pueden ser informales. Aquí la característica principal es medir de alguna manera la usabilidad de nuestro sistema. ¿Okay? Eso es lo que es importante en estas pruebas de usabilidad. Si queremos ser un poco más estrictos y queremos medir, entonces hay 3 criterios fundamentales que se miden: la eficiencia, la efectividad y la satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a ver estos criterios, nosotros la efectividad y la eficiencia la medimos por observación o a través de cámaras. Y esto lo que nos va a decir es, ¿realmente el usuario utilizó la aplicación como yo la concebí? ¿La concebí a 5 pasos y la persona hizo 5 o la persona hizo 15? ¿Qué hace realmente que mi sistema sea fácil o no de usar? Entonces, esos criterios yo los defino dentro del proceso de creación. ¿Okay? Recuerden que inicialmente hicimos tareas y hicimos una definición de pasos. Bueno, allí están nuestros pasos. Cuando vamos a hacer las pruebas de usuario, vamos a ver si realmente las personas pueden fácilmente lograr ese objetivo según yo lo planteé. Y ahí entonces yo puedo definir o yo puedo decir que mi producto es usable. La satisfacción, por un lado, sí varía. La satisfacción es un tema de gusto, un tema de me gusta. A lo mejor la persona sí puede lograr la tarea en particular, pero no le gusta el sistema. Entonces, allí uno decide si qué tan importante es la satisfacción sobre la eficiencia y la efectividad, y pues uno puede tomar decisiones de si continuar con el diseño o si lo quiere mejorar. ¿Okay? Y eso nos los va a dar las pruebas de usabilidad. ¿Okay? Entonces, como venimos hablando de usabilidad, es importante entender el concepto. Y ustedes muy posiblemente ya han visto este concepto de usabilidad porque está dentro de las características del software. Particularmente la ISO 9241, que es la que nosotros vemos desde HSI, lo que nos dice que es el grado en que un software puede ser utilizado por consumidores específicos para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso medible. Y regularmente, cada uno de estos aspectos que están mencionados en esta definición son verificables dentro de la ISO. Ustedes, dependiendo del curso que tomaron, también puede ser que en vez de la 9241 vieran la 25010, que es un estándar todavía más fregado, porque esta sí te dice, son como 5 o 7 aspectos que tienen que validarse para poder cumplir con el concepto de usabilidad. La 9241 es en general de los productos, la 25010 es sobre el software en particular. O sea que el concepto de usabilidad yo lo puedo probar para cualquier producto según la norma 9241, pero la 25010 sí me pide a mí que además de que las personas utilicen el sistema de manera eficiente y eficaz, también hay que validar la facilidad de memorización, la capacidad de comprensión, el tema de los errores, incluye mucho más validaciones, inclusive incluye
la característica de accesibilidad. ¿Okay? Entonces, yo les diría que de manera general, por lo menos validen los 3 primeros aspectos que son eficiencia, eficacia y satisfacción. Y ya tienen un terreno ganado y definitivamente después ustedes podrán verificar o validar si quieren ir un poquito más allá y queremos cumplir con la normativa 25.010. Entonces, puntualmente nosotros queremos un sistema que sea fácil de aprender, fácil de descubrir, o sea que ese proceso de aprender es porque se puede descubrir, porque yo puedo asumir en función de ese objetivo que quiero lograr, qué cosas debo hacer. Regularmente, ya el usuario viene con un objetivo de uso. Por ejemplo, para aquellos que inicialmente utilizaron la aplicación de delivery, de Apetito 24, por ejemplo, tú tienes una idea de cómo funciona el delivery. Antes, ¿cómo se hacía? Quizás uno llamaba al restaurante y hacía su pedido, a lo mejor se memorizaba o el usuario ya sabía lo que iba a pedir o una persona tenía que leerlo. Entonces, eso lo transportaron a un sistema digital. Como ya de alguna manera el proceso se hacía, lo único que estoy variando es que ahora lo hago a través de un celular o a través de una aplicación móvil. ¿Okay? Entonces, hay una expectativa allí que el usuario ya tiene. Si ese es el caso, ¿okay? O sea, que yo estoy llevando de un sistema de una manera a otro, regularmente las personas tenemos una motivación o tenemos un objetivo específico y lo que tendríamos que validar es eso, que realmente bajo ese motivo la persona puede descubrir todas las funcionalidades que le ofrece la plataforma. Así que ese concepto de aprendizaje no es que se va a aprender todo cómo utilizar la aplicación, sino que en efecto cuando lo está utilizando ya pueda decir, ah, esto es para esto, ah, esto hace esto. Ojalá pudieran entonces recordar cuándo fue esa primera vez que utilizaron alguna aplicación en particular y ahí eso usted puede hacer quizás la analogía. Regularmente cuando uno trabaja en estos equipos de diseño está viciado. ¿Qué quiere decir? Que ha visto el tema tantas veces que seguramente ya no se da cuenta siquiera si hay problemas, les parece que todo funciona muy bien. Entonces, allí es donde quizás es válido traer a otras personas externas y que no hayan utilizado una aplicación o la aplicación anteriormente para poder ir validando que vamos por buen camino, ¿no? El tema de la eficiencia es muy importante, es para hacer las cosas más rápido, ¿okay? Ser más eficiente, y la parte de la eficacia pues va con respecto, la eficiencia va con respecto al tiempo y la eficacia va en poder lograr prácticamente el objetivo para el cual utilizamos la aplicación. La satisfacción de los usuarios, en cambio, sí, ya les dije que es un tema muy subjetivo y depende pues de los gustos de los usuarios y el impacto que tuvo quizás al utilizar la aplicación. Que sea capaz de usarse en otras ocasiones sin necesidad de memorizarlo, tiene mucho que ver con la número 1 de la facilidad de aprendizaje. Y esto uno lo valida justamente dentro de las pruebas de usabilidad, incluyendo quizás una tarea que debe lograr el usuario, donde se repita una tarea que ya se dio anteriormente. Y así uno dice, ok, si ya lo hizo la primera vez y lo hace una tercera vez y lo pudo hacer sin mayor inconveniente, yo puedo validar que mi sistema es fácil de usar. Evitar frecuencia y severidad de errores, pues tiene que ver con ese aspecto del diseño. Recordarán, dentro del principio de diseño es, de alguna manera, a procurar que mi sistema es a prueba de errores. Y eso, la única manera en que yo puedo decir que es verificable o validable es dentro de las pruebas de usabilidad con usuario. ¿Ok? Y ahí nos vamos a dar cuenta que tanto realmente dentro del proceso de diseño consideramos esto. Pues a veces se nos puede ir de la mano porque nosotros tenemos una motivación al momento de diseñar y es poner un conjunto, un sinnúmero de elementos y de imágenes para que el usuario pueda lograr eso. Y a veces, como no estamos pensando en los errores, se nos pueden escapar algunas cosas que son validables o verificables a través de las pruebas. La usabilidad, para poder, les decía, verificarla, tiene algunas métricas y las que yo recomendaría son las 3 primeras, de efectividad, eficiencia y satisfacción. Y estas son las maneras en que usted las mide. Usted trae a una persona a hacer las pruebas, a un grupo de usuarios a hacer unas pruebas, les da una tarea que hacer y usted verifica cuánto tiempo tardó en completar la tarea. ¿Pudo completarla? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Esas son las 3 cosas que yo quiero, aunque sea una prueba informal.
Son 3 aspectos que yo debo verificar. Aquí les estoy dejando un listado de todas las demás que pueden verificar si tuviesen quizás la oportunidad de hacer pruebas de usabilidad. ¿Okay? No quiero terminar mi presentación sin hablarles de un aspecto que es para mí un tema ético y una responsabilidad de todo el que diseña sistemas o todo el que programa sistemas, y es la accesibilidad, el diseño accesible. La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Noten que el concepto de accesibilidad es aplicable a todo, infraestructura, áreas abiertas, infraestructuras públicas, infraestructuras cerradas, etc. Entonces, nosotros como diseñadores de sistemas no escapamos al concepto de accesibilidad. De hecho, Panamá tiene dentro de sus leyes, quizás no puntualmente, son leyes de carácter informático, pero sí están dentro de las leyes que les dan, digamos que verifican que el Estado panameño está de acuerdo con las Naciones Unidas con respecto al tema de las oportunidades para personas con discapacidad. Y en ellas sí mencionan los sistemas informáticos. O sea que por responsabilidad, por ley, nosotros tenemos que crear sistemas informáticos accesibles. ¿Okay? Entonces, por eso lo traigo a colación, porque para mí es un tema que se está dejando por fuera en la creación de sistemas y incluyendo los sistemas de carácter público. Recientemente creo que visité el de la Caja de Seguro Social y me llamó mucho la atención que ellos han considerado una opción para personas con discapacidad, y eso es muy positivo porque hay avances en ese tema, ¿no? Los diseños accesibles conllevan a que se piensen las personas con discapacidad en todo momento. Para eso hay que conocer un poco sobre cuáles son esas características que hacen a un sistema accesible. El 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, y esta es una cifra considerable. Y no solamente por personas que en efecto tienen capacidades o discapacidades físicas, sino que también puede ser que nosotros lleguemos con el tiempo a sufrir de alguna discapacidad. Por ejemplo, visual puede ser una, y pueden haber, por ejemplo, factores, accidentes que nos ocurran y nos hagan temporalmente discapacitados. Entonces, no veamos el concepto de accesibilidad solo para las personas con discapacidad. Realmente muchos de nosotros, o alguna oportunidad, podemos estar también dentro de este grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Las personas con problemas de audición, las personas con problemas de visión, las personas con problemas del habla, con capacidad motriz limitada, o sea que muy poco pueden mover alguna extremidad, discapacidad de aprendizaje, ya sea dislexia u otras, porque aquí entran muchas discalculia y hay otros tipos de enfermedad de discapacidad de aprendizaje. Pero también pueden entrar, les decía, otras personas que no tienen discapacidades de este tipo. Pueden ser los adultos mayores, las personas que temporalmente sufren una discapacidad por un accidente o por alguna enfermedad. Las personas con recursos de comunicación limitados también pudieran verse beneficiados de algunos de las bondades que provee el diseño accesible. ¿Okay? Entonces, ¿dónde yo aprendo más sobre los diseños accesibles? Por suerte, hay un grupo de expertos a nivel internacional que son los mismos que atienden los temas de los estándares para la web, porque sí debo mencionar que estos lineamientos están más orientados al diseño web. Ahora se han incluido los diseños móviles, donde ellos están en la tercera versión. Desde el año 99 han estado mejorando los criterios que determinan a un sistema accesible. Ellos están contenidos en 4 principios. Estos principios están estructurados de manera tal de que se atienda a algún tipo de discapacidad. Las principales, definitivamente hay discapacidades para las cuales no se pueden diseñar. Y esos 4 principios están segmentados en 78 criterios. Ahora, 78 criterios es mucho, realmente. Y la parte buena de que han además definido estos criterios es que también han definido niveles de cumplimiento. Estos niveles de cumplimiento ayudan a que los diseñadores mínimamente concentren esfuerzo en el nivel A.
Si usted quiere un sistema que definitivamente sea completamente usable o completamente accesible, usted quizás va a querer el AAA. Pero sí, les voy a decir algo, cumplir con el AA y el AAA demanda de una cantidad de recursos y tiempo que a lo mejor las empresas no lo tienen. Entonces, mínimamente deberíamos poder cumplir con el nivel A de las guías de accesibilidad para contenido web. La última versión es la 2.1 y se prevé que en 2 años debe salir la siguiente versión. ¿Okay? Son complicadas. A continuación les tengo como, digamos, una manera breve de su presentación. Toma un tiempo realmente comprenderlas, pero hay unas que son básicas. Hay herramientas que te dicen, que te hacen una revisión de accesibilidad. O sea, si usted no quiere aprender estos lineamientos porque realmente son complejas, son muchos criterios, usted puede, si tiene un sistema web, usted puede correr una aplicación de manera automática y le va a arrojar una información que inclusive el sistema explica cuál es el problema que ha detectado desde el punto de vista de accesibilidad. Ahora, no siempre hay problemas de accesibilidad, algunos sí, otros no. Entonces, siempre requiere de un ojo humano para poder validar si estoy ante una situación que hace mi sistema inaccesible o no. Pero por lo menos ayuda a hacer esta validación de manera automática. Entonces, también es importante que ustedes conozcan que las personas con discapacidad, según el tipo de discapacidad, tienen herramientas que utilizan para poder hacer uso de estas interfaces. ¿Okay? Algunas son, digamos, pueden utilizar muy bien una laptop, una tablet. Sin embargo, hay otras personas que tienen otras discapacidades que tienen que utilizar complementos. ¿Okay? Esos complementos, algunas vienen en sistemas especiales. Por ejemplo, JAWS es una de ellas para las personas con discapacidad visual, y este sistema lo que hace es leer por la persona el contenido que hay en una pantalla. Por eso, la manera en que nosotros presentamos el contenido es muy importante, asegurar la accesibilidad a los sistemas. Los sistemas operativos también con el tiempo han mejorado y han incorporado conceptos o elementos que permiten hacer más accesibles o leíbles, inclusive tienen sistema de voz, de comando de voz para las personas que tienen alguna discapacidad visual. ¿Okay? Y existen, dentro de este grupo de guías de accesibilidad, creo que existen dentro de la misma W3C, que es la organización internacional que hace esta definición de las guías de accesibilidad, las hace tanto para web como para móviles, ¿no? Y están disponibles a través de internet. Hay 3 cosas, esto es una lista de referencia rápida. Recuerden que les dije que hay 78 criterios, así que difícilmente podemos aquí presentar los 78 criterios, pero dentro de todo esto que está aquí, yo igual les voy a enviar esta presentación a los organizadores para que ustedes después lo puedan verificar o revisar. Pero hay 3 que para mí son como imperdonables. La primera es el uso del texto alternativo. El texto alternativo en las imágenes es muy importante. A veces nos cuesta mucho, a los que desarrollan sistemas web, nos cuesta mucho utilizar este concepto de texto alternativo. Y más que nada lo que nos dice el texto alternativo es que nosotros debemos proveer para las personas que no ven información sobre lo que trata la imagen, siempre y cuando la imagen sea para describir algo. Si la imagen es de carácter decorativo, no hay que explicarlo, ¿no? Pero si es se está tratando de explicar algo a través de la imagen, debe existir una versión detallada de lo que, o descriptiva de lo que es esa imagen. En cuanto al contenido alternativo del audio, video, se trata de proveer siempre una versión escrita o una versión, puede ser una traducción de el contenido que se presenta a través de multimedia. ¿Okay? O sea que debe haber una versión que las personas puedan fácilmente, o un software pueda fácilmente leerla y hacerle una descripción entonces a la persona que no puede ver.
Y la otra que para mí también es importante es la accesibilidad mediante el teclado. O sea, no todas las personas pueden manejar mouse, así que es importante que los elementos de diseño cuando se construyen, cuando se definen, puedan ser accedidos a través del uso del teclado. O sea, que no sea que si no tengo mouse no puedo llegar allá. Y una manera práctica de validarlo es no use el mouse y trate de utilizar el teclado para ver si en efecto su diseño pasa esa prueba. Y ustedes van a ver a veces que puede ser muy complicado para esas personas. Ahora, no es que esas personas vayan a utilizar el teclado, sino que el concepto del uso del teclado es ese recorrido que sigue a través de la tecla de tabulación. Es el mismo recorrido que siguen los sistemas que leen para ellos. Entonces, si nosotros los hacemos como inentendible o que tienen una estructuración extraña y el momento de hacer tap, 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 es donde nos vamos a dar cuenta si realmente sigue una estructura lógica, es lo mismo que ellos van a poder ver. Y aquí es importante porque va ligado con el uso de los elementos HTML para estructurar el contenido, el uso del título 1, título 2, título 3, etc. A veces las personas lo mal utilizamos para efectos de diseño gráfico y no con el objetivo de decir que el título 1 es el título grande, el título 2 es de esa sección, el título 3 está dentro de la sección del título 2, o sea, en esa estructura organizativa a veces no lo utilizamos así. Entonces, eso influye mucho en cómo las personas pueden acceder a la información a través de los dispositivos que utilizan para apoyo a su discapacidad. ¿Okay? Sería entonces la información que tenía para brindarles. Creo que estoy sobre el tiempo, no dejé mucho tiempo para preguntas, pero no se preocupen, igual si hay alguna pregunta con mucho gusto podemos atender. Así que les agradezco por su atención y espero pues que la información que les acabo de brindar les sea de utilidad. Muchísimas gracias, profesora Carla. Sí, nos quedaban todavía un par de minutos, pero podemos aprovecharlos para la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, por favor, como dije anteriormente, esta es la oportunidad para que quede todo claro el concepto y puedan utilizar esto dentro de sus retos en el día del evento. ¿Preguntas? Ajá, tenemos una pregunta. Adelante. Sí. Nos comenta Absalón qué herramientas podemos utilizar para el diseño de prototipos. Ok, el diseño de prototipos les mencionaba que está una herramienta que se llama Figma, F-I-G-M-A, se las voy a poner ahí. Justamente creo que Anthony les puede hablar muy bien de esa herramienta. Pero Figma es una de las herramientas que yo les puedo recomendar. Hay otras que son mucho más fáciles, que tienen... Ojo, lo que pasa es que Figma, además de permitirte hacer los wireframes de las interfaces, también te permite hacer prototipos que los puedes ejecutar. Eso quiere decir que tú ligas una interfaz con otra y cuando lo corres para que hacer las pruebas de usabilidad te hace ver como que si el sistema funcionara. Entonces, lo puedes probar con usuarios finales. Sin embargo, no tiene el aprender a usarla esa primera vez, no tiene tantos elementos desarrollados, sino que hay que incorporarlos de otros lugares. Puede ser un reto. Entonces, hay otras herramientas también que son quizás más fáciles, que ya vienen, creo que inclusive me parece que Visio tiene también elementos que te ayudan a hacer este desarrollo de conceptos de wireframing. Entonces, realmente pueden hasta utilizar el PowerPoint. Les digo que es una, de repente les puede parecer raro, pero el PowerPoint funciona para ser prototipado, porque el prototipo es, quiero mostrar un concepto y quiero ver o quiero validar si las personas lo pueden utilizar. Pero si usted quiere ser un poquito más sofisticado, está Adobe XD, está InVision, está Azure, exacto. También lo pueden utilizar y son herramientas que tienen un potencial mucho mayor. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional?
Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo, profesora Carla, por todo su tiempo, por darnos esta increíble exposición sobre la interacción humano-computador. Sí, antes de terminar, Absalón, ¿tienes otra Adelante. pregunta? Ajá. Si deseas, puedes utilizar Usar el micrófono. Ajá, Ajá. Ah, si tiene problemas con el micrófono, no te preocupes, escribe tu pregunta para ayudar. Sería, ¿qué tan factible es el uso de inteligencia artificial en el uso del diseño de prototipos? Me imagino que a esto te refieres, ¿no? Ajá. Ok, bueno, mira, que yo sepa hasta ahora, porque aunque inteligencia artificial como tal ha estado, digamos, ha sido un tema de estudio por mucho tiempo, todavía yo no he visto dentro de la literatura que verifica la interacción humano-computador el uso de inteligencia artificial para la creación de diseño. Si tomas en cuenta todo el proceso que les he dado, yo no creo que todavía haya conocimiento base. Acuérdense que la inteligencia artificial se basa justamente en información, en datos que son entendidos y comprendidos de alguna manera y organizados para poder obtener un producto. Y cada sistema conlleva un entendimiento particular de los usuarios y sus necesidades, y yo no creo que de alguna manera todavía la inteligencia artificial pueda ayudarte a hacer diseños. Digo, yo lo estoy hablando dentro de mi ignorancia, siempre es importante hacer esas validaciones, pero de mi conocimiento, la información que yo tengo, todavía no he visto inteligencia artificial aplicada al diseño. Lo he visto, por ejemplo, para justamente hubo en Clay el año pasado, presentaron algo que me pareció increíble, y es, por ejemplo, la generación de imágenes basadas en inteligencia artificial a través de bocetos. De repente por ahí puede ir el asunto, supongo, sí, no creo que haya ahora, pero si pude ver aquello que me llamó muchísimo la atención, creo que se van a lograr muchas cosas por inteligencia artificial. Pero nuevamente te digo, tú hagas una montaña con un sol, la computadora a través de inteligencia artificial se va a un banco de datos con imágenes y te recrea el mismo concepto. Eso lo puedes hacer. Pero patrones de diseño basados en necesidades de usuario, al final algo debe alimentar al sistema inteligente para poder que encuentre la información. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, todo claro, quedó todo claro antes de finalizar con la exposición de la profesora Carla. Me confirma en el chat si ya no tienen más preguntas. Ajá, perfecto. De verdad, profesora Carla, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos por que nos haya dado toda esta exposición el día de hoy sobre la interacción humano-computador. Y si quisiera pedirle, por favor, profesora, antes de que se retire, una pequeña foto con los miembros para poder tenerlas de evidencia para nuestras redes. Ajá, perfecto. Cómo no, gracias. Pero antes de eso, vamos a pasar con el último tema, con palabras de despedida por parte de nuestros representantes, de los organizadores de esta Hackathon 3.0 2020, y le doy la palabra a la vicedecana de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ingeniería Industrial, la magíster Ana Linda Sanjur de Miranda, que nos dé estas palabras el día de hoy.
Sin más que decir, profesora Ana Linda, la sala es suya. Sí, muy buenas tardes, señores organizadores, expositores, la doctora Carla Arosemena, docentes, estudiantes, participantes. En nombre del decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Israel Ruiz, deseamos agradecer a los organizadores del Hackathon 2020, en particular a los estudiantes participantes, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, al Centro de Investigación CIDETIS y a la Facultad de Ingeniería Industrial, quienes han promovido a través de este evento pre-hackathon el empoderamiento de los estudiantes participantes. Mediante esta capacitación, los días 7 y 8 de noviembre. Estamos seguros de que estos conocimientos adquiridos les permitirán la formulación de manera creativa, innovadora, el desarrollo y la generación de las alternativas de solución de su proyecto, de manera que puedan contribuir a la mejora de la productividad a través de un producto viable y sostenible. Agradecemos igualmente a los expertos expositores por su tiempo e interés en este pre-hackathon, que definitivamente contribuye a la formación integral de nuestros futuros egresados. Mis felicitaciones a los organizadores y a los estudiantes que están participando. Muchos éxitos y terminen de pasar muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Analía. Ahora sí, por favor, vamos a prender nuestras cámaras para la foto y ya con esto damos terminado la sección del día de hoy. Nos avisas, Luis, cuando estás listo y preparado. Vamos a tomarla en 3, 2, 1. Listo. Listo, muchísimas gracias a todos de verdad por su asistencia el día de hoy. Espero que estos 2 días de jornada de capacitación hayan podido aprender todos los excelentes temas que han expuesto nuestros expositores durante estos 2 días. Y y antes de despedirme, solamente recordarles para el 14 de noviembre la capacitación que tenemos con nuestros compañeros de Google Developer Club. Lo avisaremos más adelante sobre los expositores y cómo vamos a realizar ese día. Ahora sí, muchísimas gracias por todos y nos vemos. Cuídense.
Ok, Shanti.